su nombre en el chat, no tienen el presente. O sea que ustedes son los responsables, digamos, de poner su asistencia. Mientras van ingresando, ¿alguna pregunta? Profe, Catiuelo, Sí, ¿te puedo preguntar sobre mi asistencia? sí. Eh, si tengo alguna falta y eso. Ay, no tengo acá el listado al lado de la computadora, Catirelo. Bueno, cuando lo tenga, por favor, si me puede avisar. Ujú. Bueno, Gracias. pero no dejen de poner en el chat la asistencia, porque eso queda grabado los chats y de ahí yo saco la asistencia, chicos. Profe, yo quería preguntarle hasta dónde va a llegar el teórico para el parcial. Incluido el de hoy, las primeras 4 unidades. Big Bang, transporte a través de membrana, estática y hidrostática, hidrodinámica que vemos hoy. Gracias. Ayer tenía una consulta de Mónica, que algunos alumnos preguntaban por la autoevaluación de este eje 4. Es un día lunes, ustedes tienen un parcial en esa fecha. Que haya parcial no significa de ninguna manera de que se suspendan las actividades, o sea que ustedes ese día tienen parcial, tienen autoevaluación, tienen todas las actividades normales. Incluso les digo más, por ahí puede ser que tengan 2 parciales o 3 el mismo día. No hay ningún impedimento para que se pueda hacer todo el mismo día. Lo que yo puedo hacerle es abrirle, por ejemplo, hoy a la tarde, si ustedes lo quieren, el taller 4 para que en su tiempo libre vayan viendo los videos, vayan leyendo el material. Pero los horarios no se modifican porque es bastante complicado todo el tema de horarios. Profe, el Sí. tema es que nosotros no sabemos a qué hora podemos llegar a terminar el parcial ese. Los parciales, cuando uno establece fecha y hora, los ve la coordinación. O sea, si lo autorizó ese parcial la coordinación, eso significa de que ustedes están libres en ese horario. De no ser así, tienen que modificar el horario de parcial. Un parcial no se puede superponer con una actividad que ya está prevista. Profesora, le quería preguntar cómo quedó lo mío sobre el cruce de las 2 materias que tuve. ¿Quién es Bustamante? Sí, Sí, me comunicó Flavia. Tenés el presente. bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna otra consulta? Profe, buenos días. Buen día. Yo le quería consultar. Yo tengo la materia, o sea, a mí me dejaron reinscribirme, me reinscribí, porque en realidad no sabía, digamos, si este año la iba a recursar. Era únicamente su materia que estoy recursando, las demás las tengo todas aprobadas. Y mi duda era cómo era mi situación, porque ellos me aceptaron después de la primer clase de usted. Y bueno, me conecté siempre después de la primera clase, cómo era mi situación con la falta. Y aparte en la primera clase fue, ¿sabes? Que no nos podíamos conectar, que se salía la clase, que se volvía a entrar, que se salía, que se volvía a entrar. Y escuché que muchos chicos tuvieron problemas con la falta. Sí, Entonces tenía miedo. Berenice,
Si Ajá. no estuviste presente, no estuviste presente. Y ustedes saben de que solamente yo tengo el listado de chat para poder anotarle la presencia en teórico. Ajá, bien. Por eso quería saber mi situación de faltas. O sea, yo en la primera sí no estuve, después en las Te demás sí estuve. repito que en este momento no tengo el listado de las faltas al lado mío. Ah, ok. Ok. Bueno, mientras terminen de ingresar voy a ir compartiendo pantalla para empezar con el tema del día que corresponde al eje 4. ¿Pueden apagar los micrófonos? Si están viendo la pantalla, Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. bien. Hoy vamos a empezar entonces, como ya les dije, con el tema hidrostática. ¿Sí? Ustedes saben que dentro de los estados de la materia, que incluso vamos a estudiar en el segundo cuatrimestre, los cambios de estados, hablamos fundamentalmente de del estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, ¿no es cierto? Ustedes saben que el estado, un sólido o un cuerpo al estado sólido es aquel donde si uno aplica una fuerza, no va a sufrir ninguna deformación, ningún cambio en su forma. En cambio, cuando nosotros aplicamos una fuerza cualquiera a un cuerpo que se encuentra en estado gaseoso o en estado líquido, esa fuerza aplicada va a hacer de que modifique su forma debido a la fuerza aplicada. Y tenemos que tener en cuenta también que un fluido, en el caso de los líquidos, siempre tratan de, por acción de la gravedad, ocupar el fondo del Profe, recipiente. Profe, perdón que la interrumpa, pero hay un Ajá. micrófono prendido y no se le escucha nada. ¿Lo podrá apagar el micrófono del Apaguen chico los ese? micrófonos aquellos que tienen el micrófono abierto. Ahora, Ahí está, gracias. bien. Entonces, como les decía, eso respecto de los 3 estados de la materia. Cuando nosotros tenemos entonces los sólidos, que son aquellos que resisten la acción de las fuerzas, o sea, no se deforman, y los fluidos sí pueden cambiar su forma. De los fluidos consideramos los 2 estados en que la materia puede fluir por acción de las fuerzas o por, en el caso de los líquidos, por acción de la gravedad. Acá tenemos los sólidos, donde las moléculas se encuentran unidas, prácticamente vibrando solamente en la misma, en el mismo lugar. Y en el caso de los líquidos, las fuerzas atractivas son solamente fuerzas de interacciones moleculares, por lo tanto son fuerzas débiles que permanentemente se van rompiendo y se van volviendo a formar. Por eso Profe, es la no razón. cambiaste de diapositiva. No se cambió la diapositiva. ¿Cómo? No se cambió la diapositiva. A mí me sale hidrostática nomás. A ver. ¿La estás viendo? Todavía no. No, ahí se salió todo, profe. Y sí salió.
Bien. Volvemos a colocar la función. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Gracias, profe. Bueno. Ahí tenemos la estructura del sólido, la estructura del líquido, y en el caso de los gases, nuevamente me deja en pausa. En el caso de los gases, nosotros vamos a tener que las fuerzas repulsivas entre las moléculas son las que predominan, pero eso no significa que no haya fuerzas atractivas también entre las moléculas. Los gases, por lo tanto, tratan de ocupar todo el volumen del recipiente que los está conteniendo. También tenemos que ver qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en un líquido, una molécula que se encuentra sobre la superficie del líquido, por ejemplo, esta que tenemos acá, y una molécula que se encuentra en el seno, o sea, en el interior del líquido. La molécula que se encuentra en la región superficial... Profe, disculpe. Sí. En el grupo está mandando un chico que si lo podría aceptar porque se le cortó la llamada. Bueno. El problema es que cada vez que tengo que hacer eso tengo que poner fin de la presentación. O sea, cuando no llegan a horario están jorobando a todo el grupo. No está presentando nada, profe, ahí. No se ve ningún power. Porque la tuve que sacar para darle entrada a su compañero. Y ni siquiera aparece. Bueno, entonces acá tenemos nosotros una molécula que está en la superficie del líquido, solamente está rodeada por las moléculas vecinas a su alrededor y las moléculas que están por debajo de esa molécula que está en la superficie. ¿Qué significa eso? Las moléculas que están muy cerca de esa molécula que tenemos acá, van a ejercer entre ellas fuerzas repulsivas. O sea, las más cercanas se van a repeler. En cambio, las que están más alejadas, por ejemplo, estas que se encuentran en la parte inferior del líquido, van a ejercer fuerzas atractivas entre ellas. Cuando las fuerzas repulsivas y las atractivas se equilibran, esa molécula va a permanecer en la superficie. Pero en el caso de que las fuerzas repulsivas superen a las fuerzas atractivas, esa molécula eventualmente va a poder ser eyectada de la superficie del líquido, o sea, va a salir del líquido, se va a evaporar. En el momento que esa molécula sale de la superficie del líquido, disminuye la energía cinética de ese líquido y no va a volver a evaporar, a expulsar otra molécula de la superficie
hasta tanto no incorpore energía del medio ambiente para volver a energizar el sistema. En el caso de que nosotros tengamos una molécula que se encuentra en el interior del líquido, como están todas cercanas a esa molécula, o sea, van a predominar las fuerzas repulsivas por la cercanía que hay entre ellas. Y voy a necesitar mucha energía para que esa molécula eventualmente pueda ser llevada hacia la superficie del líquido. O sea, no obstante eso, algunas moléculas llegan a evaporarse, ¿no es cierto? Con la fuerza que realiza el trabajo sobre la molécula, o sea, hay una fuerza que ejecuta el trabajo que hace que la molécula pueda escaparse de la superficie del líquido. Esa fuerza mínima necesaria para separar una molécula del líquido requiere una energía mínima para poder separarla, y eso es lo que se llama el calor molar de vaporización. Hay muchas fuerzas que actúan entre las moléculas. Ya recién hablábamos básicamente de una molécula que estaba en interacción exclusivamente con otras dos moléculas. En este caso serían las que estaban cerca y las que estaban alejadas, pero siempre del mismo líquido. Pero nosotros podemos tener, por ejemplo, agua sobre un vidrio. O sea, tenemos un vidrio bien limpio, sin residuos de grasa, y colocamos agua ahí. Entonces ahí tenemos que el líquido está en contacto directo con una superficie que no es otro líquido. ¿Qué va a ocurrir? Van a actuar fuerzas, van a ser fuerzas que van a actuar entre dos superficies diferentes. Y ahí tenemos dos tipos diferentes de fuerzas, que serían las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión. Las fuerzas de cohesión son las fuerzas que mantienen al líquido unido, ¿sí? O sea, cuando yo pongo agua sobre ese vidrio, el agua no se va a desparramar totalmente, sino que debido a esas fuerzas que interaccionan del líquido, una molécula del líquido con otra molécula del líquido, que se cohesionan, tratan de mantenerlos juntos. En cambio, las fuerzas de adhesión es cuando el líquido se adhiere a la otra superficie. Fíjense que si nosotros pusiéramos en un recipiente, en una botella común y corriente, si ustedes quieren pueden fijarse en una botella de una gaseosa, por ejemplo, o en un sorbete transparente, ustedes van a ver que a veces ocurre de que la superficie libre del líquido tiene esta forma convexa o esta forma cóncava. Esa distinta forma de la superficie del líquido se va a deber al predominio de una fuerza u otra. Cuando la superficie es convexa es porque están predominando las fuerzas de cohesión, las que mantienen al líquido unido. En cambio, cuando encuentran esta superficie libre del líquido en forma cóncava, significa de que las fuerzas de adhesión del líquido a las paredes del recipiente son las que están predominando. Esto lo pueden ver, ya les digo, en un sorbete o en cualquier otra, en una botella. Ustedes presten atención, cuanto más grande sea el diámetro de la botella, lógicamente, esa superficie cóncava o convexa va a ser menos visible. Y hay otro fenómeno, que es el fenómeno de capilaridad, que es importante porque, por ejemplo, por capilaridad es que
los nutrientes y el agua ingresa a las plantas, por ejemplo, desde la raíz hacia la planta. ¿Qué significa eso? ¿Qué son los capilares? Los capilares son pequeños tubitos, digamos, de un diámetro muy pequeño, estamos hablando de 1 milímetro o menos, a veces pueden ser un poquito más grandes, pero en general se los conoce de los capilares por tener un diámetro aproximadamente de 1 milímetro o menos. Cuando nosotros apoyamos ese capilar, imagínense un sorbete en una gaseosa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ustedes van a ver de que la gaseosa va ingresando al sorbete hasta alcanzar, por ejemplo, la altura de la superficie libre de la gaseosa. Pero si el sorbete es lo suficientemente angostito, o sea, el área que tiene es muy pequeña, va a subir hasta una superficie más alta que la superficie libre de la gaseosa. ¿Por qué asciende? Por un fenómeno de capilaridad, se llama. La tensión superficial. A veces los líquidos no siempre están adoptando las formas del recipiente que los contiene. Por ejemplo, cuando llueve, ustedes han visto que la lluvia, las gotas de lluvia son gotas. Y las gotas de lluvia tienen una forma esférica, ¿sí? Cuando ponemos un poco de aceite en una sartén, por ejemplo, vemos que no se cubre el fondo, sino que queda como como una sola porción del fondo de la sartén donde se ubica el aceite. Eso se debe, lo mismo pasa en el caso del mercurio, cuando se usaban los termómetros de mercurio, por ejemplo, se rompía el termómetro, y lo que nos encontrábamos era que el mercurio, que es un metal líquido, lo encontrábamos como pelotitas redondas, porque trataban de presentar la menor porción expuesta, o sea, la menor superficie expuesta. O sea, esa tensión superficial nos da una idea de cuánta energía se requiere para aumentar el área de un líquido en un cierto valor. Esa tensión superficial se expresa en joule por metro cuadrado. En el interior del líquido las moléculas están interactuando con otras moléculas iguales a sí mismas en todas direcciones, pero en la superficie del líquido solo interactúan con moléculas idénticas por debajo y por los costados, siendo atraídas hacia el seno del líquido por las moléculas de abajo. Como resultado de ese desbalance de fuerzas de interacción, la superficie del líquido tiende a tomar la menor área posible, que geométricamente es la de la esfera. Eso sería lo que nos habla de la tensión superficial. Que otra de los fenómenos de la tensión superficial, por ejemplo, es cuando nosotros vemos en un estanque, en un charco, como hay, por ejemplo, insectos que se posan sobre la superficie del agua y no se sumergen. No se sumergen. Otro de los fenómenos que se producen sería la absorción. La absorción está relacionada con la tensión superficial y consiste en la fijación de líquidos o gases sobre la superficie de otros gases o sólidos. Es importante el fenómeno de absorción, por ejemplo, en el caso de las sales biliares, de los jabones, o sea, esas sustancias que se Perdón, llaman... profe.
Sí, ¿Cómo es que dijo está relacionada con la tensión de? con la tensión superficial, ¿sí? Están relacionados esos fenómenos de absorción. Gracias. Es el fenómeno por el cual, por ejemplo, el jabón es capaz de limpiar la ropa. ¿Qué es lo que hace simplemente? Hace que las partículas o sea, que el agua quede en pequeñas partículas, de alguna manera, que hace que pueda ingresar dentro del tejido. Y eso hace que nosotros podamos lavar la ropa. Dentro de la fisiología, por ejemplo, esto es muy, muy importante porque los agentes tensioactivos, por ejemplo, como les decía recién, las sales biliares, la saponina, hacen que disminuya la tensión superficial y por eso tienen interés biológico y hacen que sean importantes en la absorción positiva. O sea, lo que hacen es disminuir la tensión superficial y a esas sustancias se les da un nombre particular que son sustancias batótonas. Otro tema de interés, bueno, acá tenemos la superficie libre del líquido, como ya les había dicho, la superficie esférica en el caso de la lluvia, acá donde predominan las fuerzas adhesivas a las paredes y las cohesivas dentro del líquido. La densidad de un líquido. La densidad, ustedes saben que es el cociente entre la masa y el volumen, y de esta forma se la representa, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las unidades de densidad? Van a ser las unidades de masa sobre las unidades de volumen. Recuerden que las unidades de masa tenemos, por ejemplo, el kilogramo masa y el gramo masa como subunidad, y en el caso del volumen podemos medirlo en centímetro cúbico, en decímetro cúbico o también en metro cúbico. La presión que ejerce un líquido o un gas va a estar dado por el cociente entre la fuerza aplicada y el área donde es ejercida esa fuerza. La presión se va a medir también en las unidades de fuerza dividido en las unidades de superficie. Si a las unidades de fuerza, por ejemplo, las medimos en newton, y a la unidad de superficie o de área la medimos en metro cuadrado, ese cociente newton sobre metro cuadrado tiene un nombre especial que es el de Pascal. Un Pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. Dentro de hay otras unidades de presión que se utilizan habitualmente, por ejemplo, atmósfera. La atmósfera una atmósfera equivale a 101,325 kilopascales, y eso equivale a 14,70 libras por pulgada cuadrado, que es la unidad que utilizan los ingleses. También se puede medir la presión en milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un cuerpo dentro de un líquido? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Ustedes imagínense que tenemos una piscina enorme y seleccionamos en su interior para estudiar un cilindro. O sea, esto es un cilindro imaginario de líquido sumergido en el seno del líquido. ¿Qué vamos a encontrar dentro de ese cilindro de líquido? Ese cilindro de agua que seleccionamos dentro de todo el agua va a tener un cierto peso. El peso es el producto, lo podemos calcular como el producto de la masa por la gravedad, por la fuerza de atracción de la gravedad. Y nos vamos a encontrar que sobre ese cilindro imaginario tenemos agua.
esa agua que tenemos encima va a estar ejerciendo un peso sobre la superficie del cilindro. Y por debajo del cilindro vamos a tener agua que está efectuando una fuerza hacia arriba sobre el área del cilindro. Dijimos que el peso del líquido era igual al producto de la masa por la gravedad. Y nosotros sabemos que la densidad de un cuerpo es la masa sobre volumen. Si nosotros reemplazamos acá, en esta primera fórmula, el peso igual a la masa por gravedad, siendo la masa igual a densidad por volumen, nos quedaría densidad por volumen por la gravedad. Pero, ¿qué ocurre? El volumen nosotros lo podemos calcular como el volumen de cualquier cuerpo, como la superficie de la base por la altura. O sea, como el área por la altura. Reemplazamos volumen en esta fórmula y nos quedaría que el peso va a ser igual a la densidad, en lugar de volumen ponemos área por altura, por la gravedad. La diferencia que va a haber entre la fuerza ejercida de abajo hacia arriba y la fuerza ejercida de arriba hacia abajo, o sea, cuando hablamos de la fuerza ejercida estamos hablando de presión por el área de abajo menos la presión por el área cero, que sería del líquido que está por encima, va a ser igual a la densidad por el área, por la altura, por la gravedad. Simplificamos área en esta fórmula en ambos miembros y nos va a quedar que la presión va a ser igual a la presión que ejercida sobre la superficie más la densidad por la gravedad por la altura. Otro principio que tenemos que tener en cuenta es el principio de Pascal, que dice que la presión aplicada a un líquido encerrado dentro de un recipiente se transmite por igual a todos los puntos del fluido y a las propias paredes del mismo. O sea que si yo aplico una fuerza sobre un líquido, esa fuerza se va a transmitir, o sea, esa fuerza al aplicarla origina una presión y esa presión se va a transmitir por todos los puntos del líquido. Eso es una de las aplicaciones, por ejemplo, en la prensa hidráulica. Vuelvo a reiterar, los que están en el aula tienen que certificar el presente a través del chat. Y cuando se termina, que faltan 6 minutos, cuando se termina la clase ya queda concluida. La prensa hidráulica es este recipiente, fíjense, donde tenemos un recipiente que tiene una determinada área, ¿sí? Un determinado grosor, que está unido a otro que tiene un diámetro mayor. ¿Sí? Entonces, el del diámetro 1 y el del diámetro 2. Ambos recipientes están comunicados por este tubo que tenemos acá. Si nosotros aplicamos una fuerza sobre la superficie del primer recipiente, que tiene un área 1, donde tenemos un émbolo o un pistón, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esa fuerza 1 que está actuando sobre la superficie del pistón o del émbolo 1 va a originar una presión. Esa presión ejercida sobre este émbolo se va a transmitir a través del líquido hacia el otro pistón. O sea, esa fuerza que yo había aplicado acá origina una presión y se va a trasladar hacia el segundo, haciendo, por ejemplo, que se eleve. Acá tenemos el pistón 2, ¿no es cierto?, que tiene un área 2 y está actuando sobre él una fuerza 2. Fuerza sobre área, ¿qué es? La fuerza sobre área es la presión. La presión que tenemos acá va a ser igual
a la fuerza 2 sobre área 2 del pistón más largo, más amplio, y entonces tendríamos que las presiones en ambos pistones serían las mismas. La prensa hidráulica, por ejemplo, es la que se usa en los consultorios odontológicos, en la camilla que tienen los dentistas para trabajar. Cuando ellos accionan ese pedal, lo que están haciendo simplemente es aplicando una fuerza que se va transmitiendo a través del líquido hacia el otro pistón, y así logran bajar, por ejemplo, o subir la camilla. Otro fenómeno que tenemos que hay que contemplar es la paradoja hidrostática. Por ejemplo, si nosotros tenemos una serie de vasos que se comunican entre sí, pero fíjense que de distintas formas y de distintos diámetros, nos vamos a encontrar que todos ellos van a alcanzar la misma altura. O sea, nosotros tendríamos acá que la fuerza que ejercen los líquidos sobre el fondo, ¿no es cierto? La fuerza sobre una superficie, o sea, la presión, debería ser diferente en el caso, porque tenemos diferentes tipos de recipientes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Eso no ocurre así por algo que se llama paradoja hidrostática. Que esa paradoja lo que nos dice que la presión solo va a depender de la profundidad del agua y no de la forma del recipiente. A la misma profundidad la presión es la misma en todas las partes del recipiente. Aunque el agua esté contenida en la sección de en la mayor sección del recipiente, pesa más que la contenida en las secciones menores. Parte del peso es soportado por las paredes. Por la fuerza normal que ejercen las paredes, ¿no es cierto?, del recipiente. En este caso las paredes poseen un componente que está dirigido hacia arriba. Otro principio importante es el principio de Arquímedes, que dice que todo cuerpo, este principio también se da para los gases, todos los cuerpos sumergidos parcial o totalmente en un fluido experimentan un empuje ascensional igual al peso del fluido desalojado. Esto se utiliza, por ejemplo, para hacer las terapias, facilita el movimiento de los pacientes. O sea, al tener esa componente que hace que se eleve el cuerpo, ¿no es cierto?, que es más fácil el movimiento del paciente, de los miembros, por ejemplo, del paciente, cuando está sumergido en agua, que hacer esos mismos ejercicios en el aire. ¿Cómo se pesa un cuerpo que está sumergido en un líquido? Acá nosotros tenemos un cuerpo, el cuerpo de masa M, que está sumergido en un recipiente, y esto que tenemos acá es un dinamómetro. Representamos el cuerpo de masa M, que tiene una fuerza hacia abajo que está ejercida por la fuerza